Señor, porque nos levantamos esta mañana, pudimos ir a hacer nuestros quehaceres y es maravilloso, Señor, estar aquí encima de todas las cosas que nos ocupan, porque consideramos una prioridad reunirnos con nuestros hermanos en Cristo. Esto, Señor, es algo que tú verás en el cielo, verás el corazón de cada uno de nosotros, la razón de cómo nosotros nos encontramos frente a ti y a nuestros hermanos en Cristo. Que este tiempo, Señor, sea de provecho, porque es lo que en verdad necesitamos. Que en tu gracia, en tu misericordia, tú permitas que sea de provecho lo que nosotros vamos a estar tratando aquí, Padre. Que todo esto te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracias. Te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermano, la última cosa que tratamos, y vamos a darle en breve repaso, el pacto de gracia. Y ya habíamos visto, sin decir todo lo que dijimos la semana pasada, dijimos que un pacto es una promesa a la que se interpone un juramento. Es decir, Dios hace una promesa, se la da a conocer a su pueblo y él mismo hace un juramento jurando por sí mismo. Ese juramento no estuvo en base a nada, ni a nadie, ni a un bien, ni a una empresa que tengamos en manos, no, únicamente lo hicimos jurando, Dios únicamente lo hizo jurando por sí mismo, para prometer que toda su palabra y todo lo que él promete ha de cumplirse. Dios prometió básicamente la siguiente promesa bajo juramento, que es lo cual es imposible que no sea cumplido porque él mismo fue quien hizo este juramento. ¿Sí ven lo que tienen en sus manos? ¿Cuál fue? Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ustedes están mirando lo grande de esta promesa. Yo voy a ser vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cómo es posible que con un juramento por Dios mismo, el hecho de decir mi pueblo y que van a ser mi pueblo, tengamos muchas veces que decir y creer que Dios me ha llamado a ser de su pueblo y luego yo mismo decido irme? Cuando Dios dice, vosotros seréis mi pueblo, el asunto está aquí, la pregunta es, ¿quiénes? ¿Quiénes son esos que serán su pueblo? A los que Dios está llamando su pueblo porque Él los conoce. Está hablando exactamente a todos aquellos que están llamados por Dios para servirle hasta el último día de su vida, porque Dios los llamó a ser parte de su pueblo. El pueblo de Israel fue llamado como nación. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que muchos no creerían? Que muchos estarían ahí simplemente por caminar o por liberarse de la esclavitud. Fueron los primeros que protestaron. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Pero los más fieles a Dios estaban dispuestos a ir a donde Dios lo llevara y en cualquier situación, porque ellos entendían de que estaban sirviendo a Dios y que habían sido llamados para servir a Dios. Estaban felices. El Hijo de Dios, en medio de cualquier situación, es feliz sirviendo al Señor. No hay protesta ninguna. Por eso es que aquellos que Dios llama, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Otra cosa también que es importante, y es que el Nuevo Testamento, como lo dijimos también la semana pasada, comenzó a ser llamado Nuevo Testamento a mediados o a finales del siglo II, básicamente, cuando comenzaron a compilarse todos los libros que ya Dios tenía, y lo digo de esta manera porque es así, libros que ya Dios tenía organizado para que se escribieran. Esto le es difícil a muchos entenderlo cuando tú vas a ello solamente mirando
las escrituras como algo simplemente literario, sin mirar la mano de Dios, y eso lo vamos a estar analizando aquí, porque vamos a ver todo esto, como dijimos también, no solamente teológicamente, sino también de una manera literaria. Vamos a analizar todas estas cosas, los pleitos que se han tenido con algunos versos, con algunos pasajes, con algunos libros, lo que la gente piensa, lo que muchos eruditos que no tienen a Dios en su corazón piensan de estas escrituras, y nosotros tenemos que estar preparados para poder presentar defensa de vuestra fe. ¿Creemos que estos libros son la palabra de Dios? Es mi pregunta. ¿Creemos que estos libros del Nuevo Testamento son la palabra de Dios? Ahora debemos ver por qué. ¿Cómo es que Dios ha determinado utilizar hombres con sus capacidades, con su forma de expresarse, y aún así inspirarlo para que ellos libremente puedan hablar y ser inspirados por Dios al escribir? Y de antemano, antes que entremos a este contenido del Nuevo Testamento, debo decirle que cuando nosotros vamos a cada uno de estos libros, comenzando por los evangelios, los evangelios, para mí, donde yo he podido ver los 4 evangelios, tú no puedes interpretar los 4 evangelios sin ver esos 2 últimos escritos de Lucas, que son el libro de Lucas y de Hechos. Sin eso tú tienes que estar navegando constantemente con esos 2 libros, porque Lucas trae argumentos al hablar a los griegos de una manera magnífica, extraordinaria, de suma importancia, para que nosotros veamos lo que estaba aconteciendo en ese momento cuando ellos, cada uno de estos 3 evangelistas, escribieron estas palabras. ¿Cuál era el contexto histórico? Y él da a conocer mucho contexto, cómo estaba la iglesia, cómo comenzó a transformarse en un mundo como el que ellos estaban viviendo, a transformarse en el sentido de que ahora era una iglesia que comenzaba a avanzar, no únicamente dedicada al pueblo judío, sino a todos aquellos que habían de creer. ¿Algo que ustedes quieran decir hasta aquí? Para entrar a esta parte del contenido del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por ¿cuántos libros? 27 libros. 27 libros que nosotros vamos a, por lo menos rápidamente, a dar una introducción de ellos. Y esto no se queda aquí, más adelante vamos a tener que ver algunas cosas. Y esto es importante, mi hermano, guarden sus preguntas, aquellas cosas que le inquietan, no se queden con nada. Porque a veces una lagunita, algo que yo tenga miedo a preguntar, porque no quiero que me vean como que yo conozco o no conozco, no se preocupen, que aquí ninguno podemos pensar que lo sabemos todo. Todos estamos aprendiendo. Usted me puede enseñar a mí y yo puedo enseñarle algunas cosas, y así podemos ir avanzando. Pero mi hermano, será de suma importancia que cualquier cosa que te quiera preguntar, pregúntela, porque inmediatamente usted haga la pregunta, yo la mando para donde ti. Y Tim la va a contestar perfectamente. No, yo espero que no, que la podamos contestar todas. 27 libros redactados en griego. Importante, un idioma que no es el nuestro, un idioma que no entendemos, e incluso es un idioma que aún los griegos le tienen que estudiar porque es muy antiguo. Ustedes han visto, por ejemplo, lo que saben español y saben inglés, y que han tenido la oportunidad de leer literatura muy antigua, tanto del español. Hay español que yo no lo entiendo. Y están escritos, se escribió en idioma latino, en español, y no lo entendemos. Porque se van transformando, van cambiando palabras, letras, modos. Por ejemplo, cuando yo voy a mi país ahora y hay cosas que yo no sé de qué están hablando los muchachos jóvenes. Porque ellos tienen su idioma, su jerga, y uno no entiende nada. Entonces tengo que pedirle qué fue lo que dijo, qué dijo.
entiende. Y uno dice, y eso pasa, y eso se va quedando y se va impregnando en los idiomas. Entonces, con todo esto del mundo globalizado como el que tenemos a través de las redes, las personas van trayendo cada vez más palabras a sus idiomas que no lo usaban, ahora la están usando en diferentes países y eso complica más las cosas. Pero hay escritura incluso de autores que uno ama y que conoce, que a veces uno tiene que hasta que interpretarlo y buscar qué fue lo que quiso decir con esta palabra. Y uno va al diccionario y vemos que el diccionario moderno tampoco nos da una buena explicación de lo que ese autor quiso decir con esa palabra, porque eran palabras de ese momento. Pues nosotros para estudiar eso tenemos realmente que ir y depender de estos hombres eruditos que se dedican a estudiar lingüística. Y confiar no solamente en ese, como por lo menos lo que yo hago, sino que voy dos o tres y veo y analizo y digo, sí, esto es lo que significa. Y los tres tienen la misma convicción de lo que esto significaba en ese momento. Cuando tenemos una claridad de una palabra en un escrito de estos antiguos, el, el entendimiento del texto se ve más claro, porque hoy tenemos muchas interpretaciones debido a que las personas confían y ven, van sus escritos, las traducciones que se han hecho en español, lo cual eso no son muy malas muchas de ellas, pero realmente se necesita estudiar más profundamente qué fue lo que se quiso decir en el original con estas palabras. Eso muchas veces pasa. Todos estos escritos, podemos decir que directa o indirectamente nos hablan de Jesucristo, de su obra redentora y de las consecuencias de esa obra a los seres humanos. Todos estos escritos del Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento específicamente. Y todos ellos básicamente nos están hablando de Jesucristo. ¿Sí? Volvemos a decir que estos escritos de dimensiones y formas literarias son muy diferentes y han sido considerados desde su origen como obras de autoridad religiosa superior a la de cualquier otro libro, por su contenido, por la ayuda que brindan a las personas que leen, por las transformaciones de vidas que son capaces de dar estos escritos, porque es palabra de Dios. Yo creo profundamente en esto. Yo no llegué a esta convicción tan grande simplemente porque alguien me lo dijo o porque alguien misterioso mientras yo dormía me dijo que esta era la palabra de Dios. ¿Saben qué? Yo tuve que ponerme a estudiar y mientras más estudio y más veo, más confirmo que esto es la palabra de Dios. Entonces, por eso, teniendo esta última parte que hemos dicho, que estos escritos directa o indirectamente nos hablan de Jesucristo y que son libros de dimensiones y formas literarias diferentes, debemos nosotros tener cuidado al interpretar, porque de aquí es que muchos hombres que están estudiando lingüística dicen que hay contradicción en cada uno de estos escritores y que ellos lo que hicieron no fue narrar la vida de Cristo, sino hacer interpretaciones. Y una interpretación y traer una narrativa pueden ser diferentes. Porque yo estoy diciendo lo que yo pienso que ocurrió en eso. Entonces ellos llegan a esa conclusión. No, hay partes que sí son narrativas, pero hay otras que son interpretaciones. Cuando tú estudias y ves lo que ellos dicen, dicen, no, pero es que ellos no están hablando aquí de hacer una narrativa. Ellos están tratando de dar a entender el por qué Cristo vino, cuál es el propósito, qué hizo, el por qué. Y en eso narran un acontecimiento de la vida de Cristo y de ahí traen
una aplicación. Eso no es interpretación ni es narrativa. Simplemente una aplicación de lo que sí ya ocurrió. Y eso vamos a tener que estarlo mirando cuando realmente es una narrativa directamente de lo que pasó en la vida de Cristo y cuando hay aplicaciones que ellos sacan. A estas aplicaciones dicen y simplemente están haciendo interpretaciones. Esto deberían quitarlo y dejar simplemente con lo que posiblemente pasó. Pero para tú confirmar todas estas cosas, tú tendrás que ayudarte con el libro de los Hechos y otros escritos fuera de las Escrituras, lamentablemente. Digo lamentablemente porque nos gustaría a todos que todo estuviera en las mismas páginas. El asunto es que cuando se escribió y ellos escribieron, todos estaban en su contexto. ¿Se entienden? Sabían de qué se estaba hablando. Si alguien nos interpretara a nosotros 500 años más tarde, van a tener que buscar y ver qué era lo que estaba pasando en ese momento. Porque por más que se escriba, nadie va a dar una explicación en sus escritos de cosas que ya tú entiendes. ¿Se fijan? Algo que sobreentendemos de más, que no hay que explicarla porque tú la entiendes. Entonces cuando se escriben, hay cosas que ellos la entendían por el contexto en el que vivían, pero nosotros no la entendemos. Por eso es que es tan importante ir a la cultura, cómo cocinaban, cómo se vestían, qué hacían. Todo eso es importante porque nos ayuda a entender más el texto y nos da ubicación. Es como transportarse a ese siglo, alejarnos de las computadoras, de los teléfonos, de todo, y ubicarnos allí donde no vemos ni un avión, no vemos nada de lo que tenemos hoy. Por decirlo así, trato de que ustedes entiendan la importancia de ver el contexto en que estos libros se escribieron, porque si no, estos hombres de la lingüística nos van a confundir, porque el propósito de ellos es, y muchos de ellos con mucha malicia, porque muchos de ellos son ateos, y tratan de aprovechar el desconocimiento que usted tiene, aún ellos lo sepan, no lo dicen. Conocen el contexto porque tienen que estudiarlo y usarlo para otras cosas que sí lo necesitan. Pero como en este caso no le conviene anunciarlo, no lo conocer, simplemente te dan un relato de lo que ellos piensan y dicen esto aquí hay una contradicción. Él simplemente estaba interpretando de lo que pasó, no porque él vivió. Mateo escribió mucho más tarde, él ni estuvo ahí, qué fue lo que pasó, él simplemente le contaron y preguntó, y un sinnúmero de cosas que hoy dicen. Nosotros creemos que Mateo no escribió por su voluntad, sino que Dios preparó a aquel joven para que escribiera, al igual que todos los demás autores. El Nuevo Testamento, como ya se ha indicado, es una colección de diferentes escritos en la Biblia actuales, están agrupados según algunos aspectos comunes, como lo que nosotros vamos a ver. ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando hablamos de los evangelios, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los evangelios? Eso ya todos sabemos. Ahora, doy gracias al Señor. Mi hermano, allá afuera hay muchos que no saben de qué usted le está hablando. Cuando dicen los evangelios, no es todos los evangelios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso para ellos es el evangelio. ¿De qué tú me estás hablando? Mi hermano, hay que dividir, hay que organizar. Y eso es todo lo que se ha hecho. Organizar para un mejor entendimiento. Es igual que muchos protestan por los ismos. ¿Se acuerdan que para qué los ismos? Hermano, sin esos ismos no se definen muchos sistemas de filosofía, de doctrinas, de enseñanzas, de cosas que ocurrieron en muchos años atrás, actuales y todo. Si no le ponemos un ismo, tampoco entenderíamos lo que es comunismo. ¿Sí ves? Tampoco entenderíamos lo que es idealismo. Todo es un ismo para definir. Pero esta es una humanidad que aprovecha muchas cosas para confundir
y tratar de ver cosas donde no las hay. Los evangelios son estos 4 escritos. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perfecto. Todos ellos narran los principales acontecimientos de la vida, la pasión y la muerte y la resurrección de Jesús. Y nosotros debemos ahora, al interpretarlos a ellos, al leerlos a ellos, debemos entender, como ya hemos dicho, que fueron escritos desde diversos contextos. En particular, cada autor y su respectiva comunidad, incluso cada región. Cada iglesia que se formaba tenía una cultura diferente. Esto es para las epístolas. Y debemos ver qué estaba sucediendo ahí, qué ocurría ahí. No podemos interpretar a la ligera. Como alguien una vez me dijo que no había que estudiar tanto, sino depender del discernimiento que el Espíritu Santo nos da. Iluminados. Debemos ser iluminados todos los evangélicos. Y si tú no estás iluminado, te falta poder. Porque el poder de Dios viene sobre ti, abre tu mente y te habla. Pero como las escrituras no son suficientes, Él tiene que hablar contigo en sueño y revelarte cosas que nadie ha visto. Cosas que tú debes de hacer. Y mi hermano, eso es no tenerle confianza a las escrituras. Paréntesis. Con mucho cuidado digo lo que voy a decir. Yo no dudo que el Señor te diga algunas cosas a través de un sueño. Y hable cosas contigo. Ahora, ten cuidado. Cuando eso pase, que tú te sientas en el cielo porque Dios habló contigo, vea las escrituras y confirma de que todo lo que tú tienes ahora en mente de que oíste y recibiste no contradice la palabra de Dios. Porque Pablo en una ocasión y con razón decía que aun si viniere un ángel y quisiera cambiar este evangelio, le tengamos por anatema, indicando que hay seres en lugares celestes que pueden hacer muchas cosas. Se pueden aparecer, se pueden hacer tantas cosas que muchos ignoran. Mi hermano, no invente con esto. Porque estas cosas, aunque a usted nunca le haya ocurrido, sí pueden pasar. Pero ellos saben dónde hacen cosas. Las personas, mientras más entregadas están a que el Señor háblame a través de un sueño, dice, bueno, pero yo te voy a hablar, yo te voy a aparecer, y tal vez usted oiga hasta voces. Pero ¿qué te dijo? Es que todo tiene que estar relacionado directamente con la palabra de Dios. Y si te dice lo mismo que dice la palabra de Dios, entonces Dios está repitiendo algo que ya Él escribió y que tú realmente puedes ir a la escritura, leerlo y escudriñarlo. Esas son cosas que analizar. Ahora, después de haber dicho estas cosas, mi hermano, ¿qué piensa usted? Yo quiero escucharlo porque no me quisiera ir de aquí diciendo, bueno, hoy el miércoles dijo una herejía grandísima y dice que nosotros realmente podemos tener sueños y todas esas cosas. ¿Qué dije? por revelación. Pero sí, mi hermanos, la escritura tiene el primer lugar en todo.
Hay personas que todos los días, prácticamente cuando van a los servicios, tienen un testimonio de un Dios me dijo. Cuidado con el Dios me dijo. Hermano, eso es muy complicado. Todo el mundo dice, Dios me dijo anoche. Dios me dijo, Dios siempre le está diciendo cosas. Dice, y a mí me dijo muchísimas cosas cuando esta mañana yo leí un pasaje de su palabra. Sí, sí, pero es que a mí me la dijo directamente. La de él es más profunda, más grande, más elevada que lo que yo leí en la mañana de las Escrituras. ¿Se fijan cómo reaccionamos? Porque eso es poder. Eso me da fuerza. Me da más fuerza que el poder del Espíritu Santo, como tantas veces reclaman el poder del Espíritu Santo. Pero es que un sueño tiene más poder que el Espíritu Santo. Y no nos damos cuenta cuando lo decimos. Mateo. Y aquí vamos a ir un poquito rápido, solamente leyéndolo. Mateo, leyéndolo aquí exactamente como está en el libro. Están ahí, tienen el libro abierto, ¿no? Dice el evangelio para los judíos. O sea, Mateo escribe para los judíos. Punto importante. A los judíos, su cultura, su forma de hablar, su forma de expresarse, todo lo que ellos tienen, él va a hablar a ellos y le va a presentar a Cristo. A ellos. Cualquiera piensa que es fácil. Mi hermano, yo soy lo que pienso que era más fácil presentarle el evangelio de Cristo a cualquier gentil que presentárselo a los judíos. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué era más difícil? Fíjese que el libro de Mateo es bastante extenso y es un libro que ha dado mucha agua de beber a muchos teólogos por lo que se expresa ahí y por lo que Mateo está expresando. Y es uno de los libros más criticados por por los hombres de las lingüísticas actuales. ¿Por qué es más? A ver si están de acuerdo conmigo. Pueden decir que no estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo con eso, sí o no. Pero en mi parecer, si ustedes confirman eso, me dicen por qué, y si no también, ¿por qué realmente hablarle a los judíos es más difícil que predicarle a cualquier griego? ¿Por qué? Acá, vamos a ver. Quiero oír las dos. A ver qué sucede. Ellos siempre se han creído dueños de la revelación de Dios y de que ellos eran un pueblo único. Cuando Mateo presenta a Cristo como rey, un rey que ellos siempre rechazaron, de ahí viene el problema. Ese puede ser un punto. Vamos bien. A ver. Sí. ¿Seguro? ¿Alguien más quiere apuntar en cuanto a eso? Allá. Sí. Yo veo que Mateo hace mucho énfasis en cuanto a las profecías y lo que Moisés había dicho para confirmar que lo que el Ese es un Señor punto. había revelado a través de su profeta se cumplía en Cristo. Y eso le ponía la cabeza a ellos, pero ¿qué le pasa a estas personas? Incluso a creyentes, acuérdense de Gálatas, que era tan fuerte esa influencia y decía, ok, vamos a servir a Cristo, pero la ley tiene que estar. O sea, ¿cómo tú vas a combinar eso? Y Pablo tiene que decir, pero no estamos diciendo que la ley es mala, la ley es santa, el problema somos nosotros. Y por eso tuvo que venir Cristo y ahora tenemos que ser salvos a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y de hecho, es demostrado a través de los escritos de Pablo y enseñado a través de las diversas epístolas que Cristo siempre ha redimido al hombre a través del Redentor, que es Cristo. Porque nadie puede llegar al Padre si no es por mí. ¿Quién dijo eso? Cristo mismo. Nadie ha podido llegar al Padre ni va a llegar al Padre si no es por Él. Él es la única manera de poder ser salvo y llegar al Padre. Eso es lo que es difícil entender, por ejemplo, a un musulmán que todavía él se proclama como el último de los profetas. No es Juan, pero sí es él. Pero algo curioso, de ahí en adelante todo lo que han aparecido con nuevas revelaciones dicen, no, es que yo soy el último profeta. Se equivocó entonces Mahoma. ¿Se acuerdan de Smith?
Moroni se apareció ese ángel y le dijo, pero más tarde, en el 1844, por ahí aparece entonces Elena de White diciendo que ella es la última profeta. Todos dicen ser los últimos profetas, entonces ahora sí estamos en un problema. ¿A quién le vamos a creer? Pero ninguno de ellos se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quiénes de esos profetas se atreve a decir eso? Mahoma dijo elocuentemente lo siguiente, solo Dios es Dios y Mahoma es su profeta. Se queda igual, solo soy un profeta. El año pasado o antepasado, no me acuerdo, hubo una entrevista que le hizo Ben Shapiro, quien es un comentarista político. Sé quién es. Y le hizo una entrevista a John MacArthur. Y Sí, Ben sí. Shapiro es judío, Es judío. y es judío devoto. Y empezaron a hablar de Cristo. Y me dio mucho gusto cómo el pastor MacArthur le dijo a Shapiro, porque Shapiro decía que Jesús era un muy buen maestro y que solo fue eso. Y MacArthur lo que le respondió fue, es que tú si eres un judío de verdad, tú no vas a decir eso. O es un falso profeta, blasfemo, o era el Mesías verdadero. Tú no puedes decir que era un buen maestro, porque por eso, por sus declaraciones, fue que él fue llevado a la cruz. Ese es el asunto. ¿Cómo es que fue llevado a la cruz? Por nada. Fue una acusación. Él dice que es rey. Él se está proclamando como aquel que va a llevar a los judíos a un alto nivel, porque era el concepto de lo que tenían los judíos. Y es tan así que esa es la esperanza actual de los judíos ortodoxos. Eso es lo que ellos tienen por seguro que ha de acontecer. Que cuando llegue ese Mesías, todo se va a resolver y todos van a tener que venir humillados ante ese pueblo. Eso ha sido el sueño de ellos. Y hacen una interpretación de lo que es el trono de David. Y que David fue solamente una imagen poderosa de lo que vendría a ser ese reino único del reino de Israel. De Israel, del pueblo. Nunca entendieron de que el Señor no está hablando de un reino de este mundo, literalmente, sino de eso, de esa promesa que nosotros acabamos de leer. ¿Cuál fue? Por eso hicimos un paréntesis aquí para analizar eso hace un momentito, cuando dice, yo seré su Dios y vosotros seréis mi pueblo. Si son mi pueblo, hay alguien que está por encima de ellos, y lo que se entiende humanamente es un rey. Él es quien tiene la última palabra dentro de su pueblo, de tal manera que nadie puede opinar por encima de aquel que es su Dios, su Señor, su Rey. Es un reinado donde Él se hará un pueblo para Él, un pueblo santo, como lo vio Juan. Juan, cuando vio todo esto en esta visión, él pudo entender y vio allí que todos decían, santo, 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 el grupo de los redimidos, todos. Ese es el pueblo de Dios. Él lo vio. No es una nación controlando a muchas naciones, porque eso lo hace Dios en la actualidad, aunque no lo crean. Dios controla a todos los reyes de este mundo. Ellos piensan que andan y quieren y van a hacer lo que ellos quieren. Cuando te va por encima de Dios, tienen gobiernos sumamente malos, destruyen países, aún así de que ellos se llegan a enriquecer porque es lo único que le toca, pero van a terminar simplemente teniendo gobiernos muy malos. Con
muchas necesidades, con mucha hambre, porque se están apartando de Dios. Y las consecuencias de un mal reinado normalmente las sufren todos aquellos que son sus súbditos. Y dentro de esos Dios tiene cuidado de salvar y rescatar y cuidar a sus hijos aún dentro de muy malos gobiernos. Escribe a los judíos, y es difícil escribir a los judíos por estas razones que hemos mencionado y porque los judíos dependían realmente de una tradición muy fuerte con respecto a Dios, y Cristo ahora parecía transformarlo todo. Ese es el problema. Para un gentil lo están recibiendo nuevo y lo que están recibiendo es maravilloso para ellos. Están conociendo a un Dios verdadero, diferente a lo que es una multitud de dioses, y ver un Dios real, que ahora Dios entra en su corazón, transforma su vida, y a ellos les es fácil ver a un solo Dios. Y dar gracias por este Dios único y salvador. Marcos es el libro más corto de los evangelios y contiene una narrativa muy corta, rápida y dinámica. Y está orientado a los gentiles. Por eso volvemos a lo mismo. Se podía escribir más cómodamente, presentarle a Jesús, al Cristo, ellos sentarse a escucharlo. Hablamos de todo esa mezcla de gentiles que no necesariamente griego. El griego era un poco más complicado, aunque formaba parte del mundo gentil, pero en ese sentido de los diferentes lugares, escuchar de Cristo algo nuevo, pero el Señor trabajando a través de ello, de lo que le están enseñando, de lo que están mirando, de lo que se le está explicando, le es más fácil entenderlo porque no tienen toda una trayectoria de tradiciones, de enseñanzas que le daban una idea totalmente diferente después de Cristo a lo que ellos habían preferido creer o lo que ya estaban acostumbrados a escuchar. Es algo diferente, es como decirte, es una continuidad, es lo mismo, pero diferente. ¿Qué es esto? Es lo mismo, pero diferente. Sí, es que es una continuidad de lo que Dios ya prometió, no hay nada diferente. Eso es realmente Cristo. Tiene una conexión a todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, no de las interpretaciones que hicieron muchos de los que enseñaban en el templo, sino una conexión de acuerdo a lo que Dios mismo viene trayendo y enseñando a través de los profetas, a través de todos aquellos que Él ha llamado y de todos aquellos que han escrito por la voz de Dios. Tú lo estudias, lo analizas, vienes al Nuevo Testamento y te das cuenta que es una conexión única. Y es un solo libro, porque es la palabra de Dios, toda. No hay nada diferente, pero para un judío le era difícil hacer eso. Es, por ejemplo, ¿cómo le pongo? Una persona que haya nacido católica, ¿no se ha fijado que es muy difícil salir? Van y entienden muchas cosas, pero si me voy, si salgo de aquí, me siento que estoy traicionando a mi papá, a mi abuelito, como que no puede ser. Y comienzan a llorar, no pueden irse. Pero está bien, voy a aceptar, pero así. Mi hermano, ¿ustedes saben el trabajo que le dio a Martín Lutero salir de la iglesia? Él no quiso salir nunca. Él quería transformarlo, cambiar algunas cosas. Se dio cuenta que no, que ellos estaban regidos por dogmas y normas, prácticamente una iglesia ya politizada, que hacía trato con los gobiernos, simplemente para tener control y fuerza. Lamentablemente esa es la realidad, y no tengo otra manera de decirlo, porque eso es lo que está ahí. Ahora, ¿no lo ven? ¿Cómo es en la actualidad? Eso es lo que está pasando. Si no me conviene lo que hagan algunos gobiernos, yo no me meto, porque no, por ahí no. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, lo que están enterados ahora mismo? Cerrando y no dejando que tengan servicio las iglesias católicas. La pregunta mía, ¿qué está haciendo el Papa actual?
¿Lo han oído hablar? Nada. Porque no, le encanta lo que está haciendo allí. Aquel hombre es un amigo de Ortega. No voy a traicionar a mi amigo. Por alguna razón lo está haciendo. Tal vez lo justifique. Y ese es el problema, mi hermano, como creyente no podemos tener ese tipo de actitud. Tenemos que ir detrás de la verdad por encima de lo que pase, aún nos corten la cabeza. Esto no es un decir, y Dios conoce en mi corazón que es así. Esto es una realidad. Lucas y Hechos son dos partes de una misma obra. Lucas pone en orden la historia de Jesús y los eventos alrededor, recompilando datos de primera mano. Y esto, por eso fue que le dije que esto es importante, estudiar los tres últimos evangelios a la luz de muchas de las cosas que Lucas hace y trae. También escribió para no judíos, y Lucas enfatiza, porque Lucas escribió directamente a los griegos, y acuérdense que para los griegos había que dar datos. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a Atenas? Todos se reunieron porque Pablo, ¿qué fue lo que vieron ellos cuando Pablo empezó a hablar? ¿Quién tiene idea? ¿Por qué se reunió tanta gente alrededor de Pablo a escucharle entusiasmado? Y que Pablo sabía expresarlo, conocía incluso a sus mejores filósofos, a sus mejores hombres. Dice, oh, este hombre sí sabe. Ese era el griego. Ellos necesitaban confirmar que tú sabías de qué estabas hablando. Pero cuando le habló de la resurrección, ¿qué hicieron ellos? Dice, uy, tan bonito que iba el discurso, tan bien que hablaba, pero no, ya nos vamos. No creían en la resurrección. Comprobarle a un griego de hablar de la resurrección era sumamente difícil. Solamente la mano de Dios tocando. Y Lucas habla a esas personas. Y ya tenía que hablarle en los mayores de los argumentos. Y Lucas estaba preparado. Nadie, para mí, Lucas fue un personaje ejemplar para narrar lo que era esa transición de lo que era la iglesia en el Antiguo Testamento, porque también estaba la iglesia. ¿Qué significa iglesia? Iglesia es una reunión de personas, una asamblea. Dice, de la iglesia del Antiguo Testamento a la del Nuevo Testamento, ese periodo de transición, él tenía que saber cómo expresarlo y decirlo y expresárselo a los griegos. Eso que ustedes ven reunidos ahí, que ahora no están tan acorde con los del templo, realmente hay una razón para esto. Miren cómo se ha desenvuelto la iglesia de esta manera. Esto es lo que ha acontecido. Ustedes ven todo lo que hay narrado ahí, comenzando incluso por lo que pasó en aquel aposento alto. Comienza a narrar todo eso a estas personas que necesitaban escuchar eso con coherencia. Y Lucas lo hizo. También escribió para no judíos, como dijo, y enfatiza el amor del Salvador por las almas, interactuando con todas las clases sociales, incluyendo la figura de la mujer. No la dejó a un lado, a la mujer como recipiente de amor de Dios. Contrario a lo que algunos piensan, que el Evangelio discrimina a la mujer, no es absolutamente, yo creo que es todo lo contrario. Lo pone en el lugar que deben de estar, en el rol. Cuando alguien viola el rol que tiene la mujer y el hombre, es un desastre lo que pasa ahí. Quería mencionarle que es bueno que usted haya percatado esto, porque en las jóvenes últimamente está esta mentalidad de que el cristianismo denigra mucho y le quita valor a la mujer, no entendiendo que el Señor Jesucristo sí le dio su valor a la mujer, como dice usted, como recipiente del amor de Dios. Y es bueno conocer este libro para que nos ayude a nosotros
a poder contrarrestar esta mentalidad que está entre las niñas ahora. Y más en estos tiempos donde realmente se está hablando desde mucho en esos movimientos femeninos que hay. Y los jóvenes son los primeros en caer en todos los argumentos que dan, lamentablemente. Pero la realidad es que la escritura dice, este es el rol de la mujer, este es el rol del hombre. Oh, no, ni siquiera le hables de eso a estas personas. Todos dicen que el rol y que el rol. No, nos están definiendo, lo importante es lo práctico. No quiero, tengo tantas cosas en la mente que decir que no quiero meterme ahí, pero realmente es sumamente extraño lo que ellos traen. Sumamente extraño y muy lejos de la verdad. Es como una actitud desesperada por tratar de levantar un movimiento, una protesta nueva, y que además está recibiendo mucha ayuda por parte de gentes muy poderosas en este país y en otros países. Porque les conviene apoyar esa institución de los homosexuales, de los abortos y de los feministas. ¿Pero por qué? De que detrás de qué andan estas personas, de eliminar personas en este mundo para ello tener un mejor control y algunos intereses puedan verse de manera más próspera, no para usted sino para ellos. ¿Por qué defienden a estos grupos? El homosexual, si se juntan todo el mundo se hace homosexual, no hay hijo. Y si encima de eso se apoya y las personas se animan a abortar, menos seres hay. Y el feminismo, bueno, pues como odian a los hombres y los desprecian, pues tampoco van a tener hijos con ellos. Hay que apoyar a esa gente. Ellos van a tener la razón siempre, no hay problema. Porque lo que queremos es eliminar personas de este mundo. Pero muchas veces no vemos estas cosas. Eso es, ténganlo en paréntesis. Juan, este último, vamos a ver ya, este último. Juan, este evangelio es muy diferente de los otros tres. Es diferente porque da una perspectiva especial de Jesús como Mesías y lo presenta como el Hijo de Dios, hablando de esa deidad de Jesús. Y escribe para todo el mundo. Para todo aquel que quiere escuchar esto. Si no me entienden bien, pues analicen todo lo que escribió Lucas. Vean lo que dijo Mateo y lo que dijo Marco y comencemos a ver, pero Jesús vino a esto porque Él es Dios. Por eso yo siempre les recomiendo que hasta toda persona nueva, creyente, ¿qué libro puedo comenzar a leer? Yo no veo otro mejor libro que decirle, comienza por el libro de Juan. Porque es simplemente hablándote de todo lo que Cristo es. Ese es el libro de Juan. Y así debe ser interpretado, así debemos ir a él de manera literaria y así debemos nosotros ver los aspectos de cada uno de los escritores, cómo ellos escribían, quiénes eran ellos, cuál era su cultura, cuál era su capacidad y comenzar entonces ahora a analizar el texto. Si no lo hacemos así con esto sencillo que hemos dicho hasta ahora, mi hermano, prepárese para muchas interpretaciones iluminativas, maravillosa, fantástica, pero nada tienen que ver con el texto. Vamos a seguir la semana que viene y creo que la semana que viene, ya después de todo esto, vamos a hacerlo de manera más rápida, leyéndolo, a menos que en el camino alguien quiera comentar algunas cosas, leyendo todos estos otros libros cuando veamos, entonces hablando un poquito de los hechos de los apóstoles y vamos así también a estar hablando de las cartas o las epístolas. Vamos a estar hablando y después de eso un sinnúmero de todas las demás cartas, los libros que continúan hasta llegar al Apocalipsis, mirando de manera rápida todo esto, mi hermano. Esto solamente nos va a preparar para cosas que vienen sumamente interesantes en adelante. Como vemos,
esto ya está realmente tomando forma donde nosotros debemos de pensar, y siempre lamento por qué todos los hermanos no están aquí en esta ocasión para sentarse, analizar, preguntar, y lo que siempre pedimos al orar, Señor, que esto sea de provecho. Yo espero que el Señor nos haya ayudado dentro de todo lo que es nuestras limitaciones para decir y hacer las cosas, que el Señor nos haya ayudado en todo esto. Mi hermano, nunca se quede con nada, pregunte, pregunte cualquier cosa. Bien, hermanos, a menos que haya un comentario, nosotros estamos cerrando. Dice, no, mejor cerrar porque me quiero ir para la casa. Tenía una pregunta, pero después se va a extender mucho. Si cree que no sé, ya yo sé. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, nuevamente ante ti para darte las gracias. No podemos salir de aquí sin darte gracias porque nos permitiste aquí en esta hora poder hablar y ver cosas que tienen que ver con tu reino. Señor, cuida nuestras almas porque solamente tú puedes hacerlo. Nuestras almas no pueden quedar en nuestras manos. Por eso necesitamos de ti, te pedimos ayuda, te rogamos, te suplicamos, Señor, que de alguna manera tú cada día nos acerques más a un camino de santidad y pureza, porque lo necesitamos hoy como nunca, Padre. En un mundo de tanta información, de tantas ideologías y formas de creer y pensar, incluso por personas con mentes muy brillantes, que utilizan sus mentes muchas veces para enfrentar lo que tú eres. Ayúdanos, oh Dios, a ser sabios y a poder prepararnos para entender tu palabra y poder ayudar a personas que a grito piden que les ayudemos. Cuídanos, Señor, y guárdanos en todo momento. En Cristo, Señor, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo una vez más.